Buenos días, mi nombre es Alejandro López y el día de hoy les estaré compartiendo los ejercicios propuestos para el tercer parcial de estática. La primera configuración nos propone que el conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable. El peso del cable se desprecia. Este caso se puede visualizar cuando entre dos torres o postes se ubica un cable ACB que debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Obsérvese el caso descrito en la siguiente imagen. Este es la imagen que nos propone y nos proponen calcular las tensiones máximas y mínimas y calcular la longitud del cable. Para empezar, desarrollamos el diagrama de cuerpo libre, donde podemos observar dos tensiones, TAC y TCB. Tenemos el peso del conductor eléctrico y los ángulos que se forman, aunque aquí falta marcarlos, acá se forman dos ángulos con respecto al eje X. Primero, también el ejercicio nos otorga los siguientes valores, nos otorga una longitud L, unas par de alturas A y B, otra altura C, que es donde está el conductor eléctrico, nos entrega la densidad del diámetro y una XA, que es solo para este caso, que vendría a ser este tramo de acá. Primero aquí tenemos unos principios de ecuación a utilizar en este caso en específico, para calcular el peso total eléctrico, la longitud del tramo AC, la del CB, longitud del cable total, pero vamos a omitir esta parte y vamos a pasar directamente al desarrollo. Para el cálculo del peso del conductor se utiliza esta fórmula que es multiplicar la densidad por esto y obtenemos un resultado de 7.496.38 newtons. En el análisis geométrico tenemos que calcular SA, SB, SAB, que sería la suma de SA más SB, que nos arrojaría un resultado de longitud del cable de 74.64, ambas tetas de los ángulos que forman con las tensiones que son necesarias para el cálculo del análisis estático. Desde el análisis estático, la sumatoria de momentos y fuerzas, sacamos este par de ecuaciones que nos son útiles para sacar ambas tensiones solo con los ángulos, que nos arroja que tensión de AC es 8085 y BC es 9371.3 newtons ambas. Entonces aquí ya para resumir las respuestas obtenidas, tenemos que la tensión máxima es 9371.3 y la tensión mínima 80.085 y la longitud del cable es 74.64 metros. En el segundo caso, el peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes. Tanto el peso del cable como el de los tirantes se desprecia y este adquiere la forma de una parábola. Este caso se puede observar entre dos torres o postes con un cable de longitud SAB. Debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Observes el caso descrito en la siguiente imagen. Esta es la imagen que nos presentan. Nos piden de igual manera calcular las tensiones máximas y mínimas y calcular la longitud del cable. En el diagrama del cuerpo libre podemos observar ambas tensiones A y B y la distribución de la carga uniformemente. También si sacamos ambos tramos, estas imágenes son tomadas de las materiales proporcionadas por los profesores, podemos observar mejor la distribución tanto en el tramo CB como en el AC. Además podemos ver las relaciones que se ejercen mediante el peso distribuido, el peso por unidad de medida, pues de longitud y las alturas. Y también vemos de dónde sale el punto C con T0. Los valores entregados son prácticamente los mismos, en vez que en este caso no nos entregan un XA, sino que lo tenemos que hallar. Primero sacamos el peso por unidad de medida, el cual gracias a esta fórmula podemos calcular y obtenemos que es 100.8.64. Después esto lo multiplicamos por la longitud y obtenemos el peso que es 7.496.38. Ya después para calcular el XA, mediante pues gracias a la información suministrada por los profesores sacamos esta fórmula. Pero esto proviene de un sistema de ecuaciones eh, que se llega en un final hasta este punto, que es una fórmula del estudiante para obtener 27.31 metros. Después x veces saca restándole x a la longitud y da 41.69 metros. Y ya con esto, gracias, esto sale también de unas integrales definidas
pero se convierten en sumatorias debido a un proceso matemático. Y al reemplazar HA y XA, obtenemos que SA es 29.4 y SB 48.7, lo que al sumarlos nos da la medida del cable, que vendría a ser 78.1 en este segundo caso. Ya en la parte del análisis estático tenemos que T0 se puede sacar gracias a esta ecuación y nos da 4051. TA en X vendría a ser igual a T0. TA-Y sería una multiplicación del peso por unidad de medida por XA, que vendría a ser 2967. Y TA se saca gracias a un teorema de Pitágoras, ya que TA en Y y TA en X son componentes. Bx vendría a ser igual a T0, debido a la sumatoria de fuerzas en ese punto, pues en ese tramo, y en una sumatoria de fuerza en X. TBY vendría a ser lo mismo, pues la misma ecuación prácticamente que TA en Y. Y de igual modo se saca gracias a un teorema de Pitágoras el TB y nos da 6075.6. Y para ya resumir las respuestas, obtuvimos que la tensión máxima es 6075.6, que vendría a ser la TB, y la tensión mínima es 5021.3 newtons, que sería la de A. Y la longitud del cable sería 78.1, como habíamos visto anteriormente. En el caso 4, el cable está soportado por el peso del mismo conductor eléctrico y se adquiere una forma llamada catenaria. Observes el caso descrito en la siguiente imagen. Aquí podemos ver la imagen de la forma que se logra desarrollar, y aquí vemos el diagrama de cuerpo libre, que es muy similar al pasado. Por el volumen de las flechas no se puede observar bien, pero esto viene a ser un poquito más curviado, como lo podemos apreciar aquí en los tramos AC y CB, que podemos ver el desarrollo de la catenaria con total plenitud. Ya para pasar a la parte de matemática, o pues los cálculos, obtenemos que los valores entregados son los mismos. El cálculo de peso se desarrolla de la misma manera que en el ejercicio pasado, y al no ser una parábola perfecta, y el peso no estar uniforme, toca desarrollar relaciones para poder hacer un cálculo. Primero se hace una relación con respecto a X con C, que C es un fragmento tomado del cable, como podemos ver aquí, es el fragmento. Pues sale primero esto, y esto llega hasta este punto, y se obtiene, por lo tanto, que S es igual a K por seno hiperbólico de X sobre K. Ya después tiene que ejercer otra relación entre ambos ejes Y y X, que nos arroja como resultado que Y es igual a K coseno hiperbólico de X sobre K. Ya con esto podemos empezar a hacer un desarrollo un poco más entendible de lo que viene a ser este ejercicio, para obtener que obtener SA, XA y SB, que ya todo esto son derivadas de las relaciones anteriores, y igual que esta misma XA. Esta es la primera XA que podemos observar acá se obtiene de esta ecuación anterior, y este XA se proviene de este SB. Y al igualarlas, ambas ecuaciones, podemos obtener una ecuación de f, una función de f en k, que nos arrojaría esta gráfica que podemos observar acá, que el corte en X sería 39.957, que vendría a ser el K, y ya con el valor del K podemos hacer un desarrollo más práctico de este ejercicio, ya que como obtuvimos que quizás es igual a esta ecuación, entonces ya podemos calcularlas. Entonces sabemos que quizás es 31.68, XB es 37.32, y al sumarlos obtenemos que el cable es 85.57. La parte de análisis estático también la tenemos por equilibrio, se hacen estas relaciones. Por la configuración del sistema obtenemos que K es igual a esto. Por lo tanto, acá tenemos las fórmulas de T0 y TY.
Ya con esto podemos sacarlas y obtenemos 4.345 en T0, 5.432 en TA y 7.439.36 en TB. Para obtener una tensión máxima en TB, una mínima en TA y la longitud de 85.57 metros. Ya para la parte de las conclusiones y de las preguntas guías, en la de qué diferencia entre cada caso, se nos presentan tres casos totalmente diferentes. En el primero se presenta un cable sujeto a una fuerza puntual, en el segundo se presenta una carga distribuida uniformemente y en el tercero se está sujetado con una catenaria, a una catenaria. Y como podemos observar, los valores que nos dieron son, aunque no son muy exagerado el cambio o muy radical, podemos notar un cambio verdadero. ¿Qué caso sería mejor aplicar a la vida real? Si lo que se busca es una mayor resistencia a la configuración 1, ya que podemos ver que la tensión máxima es mayor. Pero si lo que se está buscando es una longitud pues que el sistema pueda adquirir, pues o que se necesite más cable, sería 85.57 y para eficiencia de cable se sería el primero, que el cable es menor. ¿En cuál caso es más probable que falle? Pues como podemos notar, el que tiene la tensión máxima más corta, la configuración 2, entonces ese sería el más propenso a fallar. Y para obtener una tensión menor, lo que hay que hacer es aumentar los grados de los ángulos con respecto al eje X, ya que al empezar a aumentarlo se va perdiendo sus componentes, o bueno, sus componentes se van haciendo menores, las horizontales, lo que generaría que el peso estuviera ligado directamente a la tensión vertical y así sería un esfuerzo mucho menor. Muchas gracias.